Namaste, muy buenas tardes. Dios les bendiga. El otro día me preguntaban cómo son esos, o a qué se refieren, o cómo es posible esos eventos que salen en muchas escrituras sagradas. En nuestra Santa Biblia sale mucho sobre sacrificios humanos. Qué inhumano parece un sacrificio humano, algo así como para estar en una escritura sagrada que hable de Dios. De hecho, en nuestro Antiguo Testamento, el mismo Dios parece que a veces exigía sacrificio humano. Me hacían referencia también a culturas indígenas, ancestrales, no sé, los incas, los mayas, donde parece que hay vestigios de que hacían sacrificios humanos. Y como yo siempre digo, cuando estamos hablando de una enseñanza espiritual plasmada en una escritura santa, en una escritura espiritual, hay que contextualizarlo correctamente, ¿ok? Porque un texto sagrado, o a lo mejor un dibujo en un templo, un dibujo sagrado en un templo, si no se contextualiza en el área espiritual correcta, pues definitivamente se puede tergiversar. Y a lo mejor los sacrificios son una de esas cosas que se tergiversan. Realmente, cuando una persona pretende a Dios, quiere llegar a Dios, quiere acercarse de Dios, tiene que hacer sacrificio humano. Es ineludible. Obligatoriamente hay que hacer sacrificio humano, porque está muy bien establecido que una cosa es la tierra y otra cosa es el cielo. El mismo Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo. Él mismo se ubicaba más allá, más arriba de este mundo, de lo terrenal. Recordamos cuando Jesús lo estaba emplazando para ver si caía y poder apresarlo con una moneda, que si era válido pagar impuestos o no pagar impuestos. Jesucristo vuelve a plantear la diferencia. Él dice de quién es esta cara que sale en la moneda, y dicen del César. Ok, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa el mundo y Dios representa la divinidad, el cielo, lo espiritual. Jesucristo en otras partes de nuestra Santa Biblia se establece muy claro que una cosa es la tierra y otra cosa es el cielo. Si pretendemos entonces llegar al cielo, si estamos buscando ser espiritual, si queremos agradar a Dios, hay que hacer sacrificio humano, pero lo voy a contextualizar correctamente. Tenemos que sacrificar parte de nuestra humanidad para demostrarle a Dios que Él nos interesa más. Ese es el sacrificio humano que se refiere en todas las Sagradas Escrituras. ¿Okay? La persona que me lo preguntaba me decía, sí maestro, pero es que hay dibujos donde se ve una persona en una piedra muerta, decapitada, o a lo mejor extrayéndole el corazón. Ok, ¿cómo tú quieres representar pictóricamente un sacrificio humano? El sacrificio que cada humano tiene que hacer, el sacrificio que cada ser tiene que hacer de su humanidad. A lo mejor, imaginándonos una persona muerta, un cuerpo humano muerto, a lo mejor decapitado. ¿Ok? Decapitado porque él sacrifica sus pensamientos que están en la cabeza. Él sacrifica sus ideas, sus anhelos, sus sentidos, el disfrute de sus sentidos humanos. No por nada, en la cabeza se centra todos los sentidos, los 5 sentidos. ¿Ok? Vista, tacto, olfato, gusto, oído, los 5 sentidos que son parte del reino de esta terrenalidad, se centran en la cabeza. Por supuesto, si uno quiere pictóricamente representar a una persona que hizo el sacrificio, ¿okay?, de dejar de lado sus sentidos,
es normal que se le pinte degollado. ¿Okay? Igual, en culturas egipcias, donde la espiritualidad a la hora de morir, es otra metáfora, se medía por el peso del corazón. Es normal entonces ver en un dibujo una persona muerta sobre una piedra y alguien quitándole el corazón para pesarlo. No es que lo mataron quitándole el corazón. Es simplemente la enseñanza de que cuando la persona muere, hay un proceso metafórico que se le extrae el corazón para ser pesado. Entonces, nos volvemos a enfrentar al pensamiento lógico, al pensamiento evidente, al pensamiento racional que trata de explicar a Dios. La mente es realmente poca cosa para entender las cosas espirituales. Por eso he dicho muchas veces que todo lo espiritual no se puede entender de forma muchas veces racional. Por eso es que muchos pensadores, inclusive modernos, dicen que Dios no se entiende con la mente. ¿Okay? Y es importante que exista un sacrificio humano, pero no matar a alguien. Un sacrificio de nuestra propia humanidad. Por ejemplo, si pretendemos agradar a Dios, dedicarnos a las cosas que Dios quiere que nos dediquemos, probablemente tengamos que matar parte de nuestro disfrute. Eso quiere decir, no vamos a pretender disfrutar tanto de nuestra terrenalidad, sino vamos a dedicarle más tiempo a Dios. Si, por ejemplo, queremos aprender cosas espirituales, a adoptar enseñanza espiritual, a lo mejor vamos a tener que matar parte de nuestro pensamiento humano, parte de nuestra lógica, parte de nuestro razonamiento. Si nosotros queremos comportarnos como un tercer ejemplo, como Dios pretende, con toda seguridad vamos a tener que sacrificar, vamos a tener que matar muchas de nuestras personalidades terrenales que van en contra de lo que Dios quiere. A eso se refiere el sacrificio humano. Las personas ven simplemente lo que sus ojos le muestran, no tienen el contexto espiritual correcto y es mucho más fácil decir que cometían aberraciones, que eran unos locos, que mataban a gente. No. Son simplemente formas de escribir, de dejar plasmada enseñanza espiritual que obviamente no va a ser entendida por todo el mundo. Una enseñanza espiritual, una escritura sagrada, un dibujo plasmado en un templo, es obvio que no lo va a entender todo el mundo. Y si alguien, sin el contexto espiritual correcto, lo trata de entender, por supuesto que lo va a entender tergiversado. Entonces, esta respuesta va para aquellos que estaban en ese momento que me preguntan y por supuesto para todos ustedes que ven este video posterior. El sacrificio humano, bien entendido, sin necesidad de matar a nadie, por Dios, el sacrificio humano, el sacrificio que cada uno de nosotros tiene que hacer de muchos de sus aspectos humanos, terrenales, lo tenemos que hacer para Dios. Eso es el sacrificio humano. Namaste, Dios los bendiga.